corriente, el tomacorriente está perfecto. Enciendo las luces y está perfecto también. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver lo que puede ocurrir, algún problema que puede ocurrir y cómo solucionarlo. Si el de las luces se zafa, no hay ningún problema. Lo que va a pasar es que las luces no van a funcionar. ¿Qué es lo que pasa a veces en los tomacorriente? El cable está flojo, pero está haciendo contacto. Ustedes ven ahí. Ahora porque la única carga que hay es un bombillo, pero si fuera un equipo, una batidora, un ventilador, lo que sea, aquí ustedes verían chispas. ¡Cuidado! Eso va quemando este cable. Al este cable perder contacto con ese tornillo, ya las luces tampoco encienden porque aquí no hay corriente. No hay corriente en el interruptor. Eso ocurre cuando se utilizan tomacorrientes de este tipo, que ven ustedes que tienen unos hoyitos aquí. Hay algunos que no tienen los tornillos, por eso yo nunca uso los huequitos, yo siempre uso los tornillos. Cuando se usan estos huequitos, que usted mete el cable aquí, el cable queda mordido con una pequeña laminita de metal dentro. Con el tiempo y la temperatura, este cable adentro va perdiendo contacto y va produciendo chispas adentro hasta que se quema. Cuando se quema y se pierde la conexión, pasa esto mismo. Si es en la parte de la línea, hasta las luces se quedan sin corriente. Si es en la parte de las luces nada más, el tomacorriente, como este va a estar aquí, el tomacorriente sigue con corriente, pero este de las luces, como se quemó, perdió la conexión, las luces no van a funcionar. Sin embargo, el tomacorriente sigue funcionando. No problemo. Comprendo. Aquí ahora les voy a demostrar desde lejos que cuando se pierde la conexión de la línea en el tomacorriente, pues las luces dejan de funcionar también. Si se pierde la línea, como aquí, en este caso, todo se queda sin corriente porque la línea ya deja, no está alimentando a nadie. No hay corriente ni en el tomacorriente, ni en las luces tampoco. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Vamos a verlo ahora. Vamos a ver. Muy buenas, tengan todos amigos de la consulta eléctrica. Hoy vamos a estar haciendo una instalación sencilla, pero lo que vamos a estar viendo es la forma de hacerlo, la mejor forma de hacerlo para evitar fallas en el circuito y también con encontrar una falla en el circuito. Vamos a estar haciendo un circuito sencillo, pero es muy común en la casa. Aquí vamos a estar instalando un tomacorriente que viene alimentado de un circuito del panel. Viene aquí el circuito, alimenta el tomacorriente. Del tomacorriente vamos a alimentar un interruptor que va a accionar dos luces que van aquí arriba. Aquí tenemos el circuito que va a través de esta tubería. Tenemos la tierra conectado aquí a la barra de tierra. Tenemos el neutro que está conectada a la barra del neutro, lo vemos aquí, el neutro está aquí. Esta barra es neutro, está conectada también con esta barra de este lado que es neutro también. Seguimos, viene a través de esta tubería y viene aquí a la caja donde vamos a instalar el tomacorriente, que tenemos el verde ya conectado a la tierra de la caja. Tenemos el neutro y tenemos el que va a ser el vivo, que es este breaker que está aquí, un breaker de 20 amperes, porque este circuito es número 12. Sabemos que si el circuito es número 12, debemos instalar tomacorriente de 20 amperes. Como conocemos un tomacorriente de 20 amperes y uno de 15 amperes. Como ustedes se dan cuenta, el tomacorriente de 20 amperes tiene una rayita transversal aquí, que por eso conocemos que es un tomacorriente de 20 amperes. Y el de 15 los tiene los dos paralelos, no tiene ninguno transversal. Aparte de que, bueno, siempre en su estructura hay algún lugar donde dice el amperaje y el voltaje, como por ejemplo este aquí, no se ve muy bien, pero dice 15 amperes, 125 voltios, y este acá lo dice aquí, 20 amperes,
125 voltios. De primera instancia vamos a instalar el breaker de 20 amperes. La tierra siempre, de cualquier forma que se instale, va a ir de la misma forma. La tierra va a ir en la tierra, el tornillo de tierra, el neutro. Vemos que tenemos dos tornillos blancos y dos tornillos dorados. Siempre el neutro va en el más claro. Entonces vamos a ponerlo el neutro en la parte de abajo, porque siempre, por lo menos yo lo pongo con el hueco de la tierra hacia abajo siempre. Vamos a instalar el neutro en la parte de abajo y el vivo también en el dorado por la parte de abajo. Ponemos el neutro aquí y vamos a instalar el vivo también aquí en la parte de abajo. Se dan cuenta que este tornillo y este están conectados por esta barra de metal. O sea, da lo mismo conectar aquí que aquí. Al igual que el neutro tiene un puente aquí metálico que une este tornillo con este, lo cual da igual instalar en cualquiera. Ya aquí, si yo pongo el modo ring de la caja y pongo el tomacorriente, este tomacorriente, si yo pongo el break en el panel, ya va a tener corriente. Vamos a poner el main principal y vamos a poner el breaker que corresponde al circuito que va por la tubería que está alimentando el tomacorriente. Entonces ponemos aquí y ya tenemos corriente aquí abajo. Comprobamos si tenemos corriente aquí abajo y vemos que con este instrumento que ya hemos visto en otros videos, si alumbran los dos amarillos está correcto, todo está bien. Si alumbra el rojo es que hay algún problema. Están los dos amarillos, todo está bien. Si usted no tiene un equipito como este, no lo quiere comprar, lo que sea, no lo tiene y quiere comprobarlo de una forma casera, pues se coge un cable de cualquier equipo inservible, se le pone al final del cable un bombillo y pues bueno, usted viene, lo conecta aquí. Si el bombillo alumbra, lógicamente el circuito está bien. Vamos a quitar la corriente porque ahora vamos a instalar desde aquí al interruptor que va a encender y apagar las luces. Me gusta. Vamos a apagar. Vamos a quitar todo esto para instalar los cables que van hacia el interruptor. Cuando vamos a instalar un circuito nuevo, por ejemplo, que estas luces se fueran a instalar de un tomacorriente que ya estaba instalado, hay que asegurarse y mirar el cable que está alimentando el tomacorriente. ¿Por qué? Bueno, yo lo he visto muchas veces que sale con un cable número 14.2 para alimentar las luces y el interruptor. Pero ¿qué sucede? El cable 14.2 es para 15 amperes y aquí tenemos un breaker de 20 amperes. Por lo tanto, debemos seguir, aunque las luces no consuman tanto, debemos seguir con 12.2, o sea, conductores número 12, porque es un breaker de 20 amperes y el 14 solo resiste 15 amperes. Si hubiera algún problema en el circuito, el breaker se va a disparar en base a un cable número 12, no un cable número 14. Porque si hay, por ejemplo, un cortocircuito, el breaker se va a disparar a los 20 amperes. No a los 20, porque al 80% vamos a poner 16, 17 amperes. Y entonces el cable número 14, como el breaker está en base a número 12, el cable número 14 se va a calentar y se puede también quemar. Entonces instalamos un 12.2. Esta caja, ya tenemos el conector puesto y lo traemos a esta caja también, que ya tenemos el conector puesto. El cable lo dejamos adentro porque toda esta pared después va cerrada. Ahora aquí, como siempre, generalmente conectamos la tierra con la tierra de la caja
y la tierra del toma corriente y la línea. El neutro lo conectamos en el tornillo de arriba. Ahorita instalamos en el de abajo. Y el vivo por la parte del vivo en el de arriba, que también ahorita conectamos en el de abajo. Ahora lo vamos a dejar aquí así porque después vamos a ver las fallas que pueden haber y tenemos que tenerlo afuera para verlo bien. Ya tenemos conectado el toma corriente. Ahora vamos a instalar el cable que nos falta de aquí del interruptor, que va a venir por aquí a alimentar esta luz. Ahora vamos a conectar este 12-2 desde la caja del interruptor a la caja de la luz. Ponemos por aquí a través del conector, que ya lo tenemos puesto. Y a través del conector de la caja de la luz también. Y ahora vamos a hacer la conexión del interruptor. En el interruptor, lo primero que hacemos es conectar, como siempre, todas las tierras juntas. La tierra de la caja, tenemos la tierra del cable que va para las luces y la tierra que viene del toma corriente de abajo. Y las conectamos las tres. Y a la vez con la tierra del interruptor. El neutro no va en el interruptor, entonces lo conectamos directo aquí para que puedan encender las luces. Ahora el vivo que viene del toma corriente, como esto es un interruptor, lo que hace es interrumpir este vivo. Si estuvieran unidos todo el tiempo, las luces nunca se apagarían. Entonces hay que interrumpirlo poniendo uno en un tornillo del interruptor y el otro en el otro tornillo del interruptor. Conectamos uno aquí, no importa, cualquiera en cualquier tornillo, es un interruptor. Y el otro en el otro tornillo restante, cualquiera sea. Este sí lo podemos ya guardar, porque aquí lo que vamos a ver de la falla no tiene que ver con el interruptor. Las fallas más comunes que pueden haber en un interruptor, aparte de los cables, aparte de los cables del circuito, es que a veces con el tiempo de uso el muelle que tiene adentro se vence y los contactos se aflojan y las luces entonces empiezan a parpadear o dejan de funcionar, también que los contactos se queman a veces. Ahora ya nos vamos aquí a instalar la luz, que ya se lo vimos en muchos videos. Y aquí ya es bien sencillo, cada uno con cada uno, la tierra con la tierra aquí. El neutro de las luces con el neutro que viene del interruptor. Y el negro, que es el vivo, que está interrumpido en el interruptor, pues con este otro restante de las luces. Guardamos todo y la otra luz ya está conectada a
través de este cable. Ahora, como ustedes pueden ver, ya tenemos todo conectado. Yo voy a poner el breaker. Cuando yo ponga el interruptor automático, el bombillo, que ya lo tengo conectado en el toma corriente, va a encender, diciéndote que el toma corriente está bien, que tiene corriente. Las luces no van a alumbrar ahora porque el interruptor está apagado, está hacia abajo. Pongo la corriente, el toma corriente está perfecto. Enciendo las luces y está perfecto también. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver. Ahora vamos a ver lo que puede ocurrir, algún problema que puede ocurrir y cómo solucionarlo. Aquí tenemos el toma corriente. Ahora tenemos la corriente quitada. Tenemos este que viene del breaker del panel y este es el cable que va para las luces. Si el de las luces se zafa, no hay ningún problema. Lo que va a pasar es que las luces no van a funcionar. ¿Qué es lo que pasa a veces en los tomacorrientes? Que este tornillo a veces, por alguna razón, vamos a suponer que se afloja. Ese tornillo está flojo y el cable aquí, cuando la corriente está puesta, empieza a hacer como chispas y como está flojo se empieza a calentar y puede provocar que el breaker se dispare, porque cuando hay falso contacto aumenta la temperatura del conductor y como los breakers trabajan también por la temperatura, puede dispararse. Vamos a poner la corriente y ustedes ven, el cable está flojo pero está haciendo contacto, pero cuando el cable se mueve, ustedes ven ahí. Ahora porque la única carga que hay es un bombillo, pero si fuera un equipo, una batidora, un ventilador, lo que sea, aquí ustedes verían chispas. Se ve pero muy poquitico. Eso va quemando este cable. Al este cable perder contacto con ese tornillo, ya las luces tampoco encienden porque aquí no hay corriente. No hay corriente en el interruptor. Eso ocurre cuando se utilizan tomacorrientes de este tipo, que ven ustedes que tienen unos hoyitos aquí. Hay algunos que no tienen los tornillos, por eso yo nunca uso los huequitos, yo siempre uso los tornillos. Cuando se usan estos huequitos, que usted mete el cable aquí, el cable queda mordido con una pequeña laminita de metal dentro. Con el tiempo y la temperatura, este cable adentro va perdiendo contacto y va produciendo chispas adentro hasta que se quema. Cuando se quema y se pierde la conexión, pasa esto mismo. Si es en la parte de la línea, hasta las luces se quedan sin corriente. Si es en la parte de la luz nada más, el tomacorriente, como este va a estar aquí, el tomacorriente sigue con corriente, pero este de las luces, como se quemó, perdió la conexión, las luces no van a funcionar. Sin embargo, el tomacorriente sigue funcionando. Aquí ahora les voy a demostrar desde lejos que cuando se pierde la conexión de la línea en el tomacorriente, pues las luces dejan de funcionar también. Si se pierde la línea, como aquí, en este caso, todo se queda sin corriente porque la línea ya deja, no está alimentando a nadie. No hay corriente ni en el tomacorriente ni en las luces tampoco. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Vamos a verlo ahora. Vamos a ver. ¿Cómo podemos solucionar que si se pierde la línea en el tomacorriente, no se pierda la conexión de las luces? Esta instalación en el tomacorriente debe ser diferente. Por eso aquí, por lo menos acá en Estados Unidos, cuando se va a instalar un tomacorriente, se instalan todos los cables dentro y se saca un pigtail, o sea, unos rabitos independientes para el tomacorriente para evitar ese problema. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya hemos quitado la corriente. ¿Qué debemos hacer? Desconectamos la línea, el vivo y el neutro. Ya los tenemos acá. Y desconectamos también el neutro que va para las luces y el que alimenta
las luces del tomacorriente también. Entonces actuamos como si no hubiera un tomacorriente. Los dos neutros juntos. Y después que estén juntos, es que con este pedacito de cable, entonces vamos al tomacorriente. Y vamos aquí. Ya ese neutro está yendo directo y esta punta es la que va a alimentar el tomacorriente por el neutro. Y lo mismo hacemos con la línea. Unimos la línea con el que va a alimentar el interruptor. Le ponemos también un pedacito de cable. Y ahora este neutro sí va como estaba antes a una sola parte, a cualquier tornillo del tomacorriente, porque están puenteados. Como está puenteado, el otro no lo usamos. Y entonces ahora la línea de la misma manera va a un solo lado, cualquiera de los dos tornillos, porque están puenteados igual, y el otro no lo usamos. Ahora yo pongo la corriente y todo va a funcionar perfectamente normal. Vamos a poner la corriente. Ven ustedes, el bombillo aquí alumbró. El bombillo está alumbrando, todo funciona perfectamente. Ahora vamos a hacer la misma operación. Vamos a suponer que hubo un problema en el cable que alimenta el tomacorriente y el tomacorriente se quedará, valga la redundancia, sin corriente. Si se perdió la conexión del vivo o del neutro, cualquiera de los dos, ustedes verán que se va a apagar este bombillo porque el tomacorriente pierde la línea, pero las luces siguen funcionando por lo que hicimos. Ven aquí ustedes. Ahora aquí en el tomacorriente no hay corriente, el bombillo está apagado, sin embargo las luces funcionan perfectamente. Esa es la razón por la cual debemos conectar los cables primeros y después sacar un pigtail, o sea un rabito, para alimentar los tomacorrientes, y así se evitan este tipo de problemas. Volvemos a conectar la línea en el tomacorriente y el bombillo volverá a alumbrar, diciendo que el tomacorriente está trabajando perfectamente. Nunca trabajen con la corriente puesta. Cuidado. Siempre es fundamental. Ahora vamos a poner el tomacorriente en su caja normal. Hemos restablecido todo. Vamos a poner la corriente. Cuando pongamos la corriente aquí va a alumbrar. Ahí está. Tenemos 123 voltios. Apagamos y encendemos por aquí por el interruptor. Las luces trabajan perfectamente. Bien amigos, espero que el video les sirva de algo, que le saquen provecho. Y no se olviden aquí, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que estén informados de los próximos videos que están viniendo. Y que Dios los bendiga.